Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Buenos días. Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes 25 de octubre y les dije buenos días porque acabo de terminar de escuchar un majestuoso video del Papa Francisco hablándonos, en este caso, a los que creemos en la lucha social. Creo que lo voy a subir al canal. Ojalá me den los permisos. Si no tiene copyright, espero que lo pueda compartir en el canal, porque les confieso que es lo más cercano a Monseñor Romero que he podido escuchar del Papa Francisco. Voy a revisarlo y si lo puedo colgar en el canal hoy mismo, hoy lo tendremos. Si no, pues uno de estos días espero poderlo subir. Si es que me toca editarlo, va a llevar un poquito más de tiempo. En la primera parte estamos con Monseñor Romero finalizando su estancia en Roma. Hay cosas muy delicadas, no voy a poder comentarles todo porque el audio siempre es largo y grande, las diapositivas son bastantes, pero me detengo en algunas cosas. Por ejemplo, Monseñor va a la Secretaría de Estado, es como ir a casa presidencial, y allí están las diferentes dependencias, y se encuentra con el cardenal Caseroli. Bueno, ellos tienen que ver cómo se comporta un obispo, no como iglesia, sino como Estado. Les voy a leer, lo van a escuchar, pero les quiero leer. Dice que el cardenal Caseroli, me reveló que el embajador de Estados Unidos había venido a verlo con cierta preocupación de que yo estuviera en una línea revolucionaria popular, mientras que Estados Unidos apoya al gobierno de la democracia cristiana. Eso es delicado. Monseñor Romero como obispo iglesia, Monseñor Romero como obispo del Estado Vaticano. Son dos cosas completamente diferentes. El embajador de Estados Unidos no le dice, Monseñor está leyendo otro libro que no es la Biblia. No. Está en una línea revolucionaria y nosotros estamos apoyando a la democracia cristiana. Entonces no vamos a caminar juntos. Tienen que intentar regañar para corregir a Monseñor Romero. Esto es muy, muy delicado. Y Monseñor, como obispo de iglesia y como obispo del Estado, mantiene una actitud. Él explica. Dice, yo le aclaré al señor cardenal que no se trataba de una opción política, sino simplemente de buscar la justicia en la solución de los problemas de mi pueblo. Él me dijo que no insistía en esto porque ellos hablan ahí. Pero la conclusión es, ¿la iglesia es para complacer a los imperios? Monseñor dice, no. Está bien claro, Monseñor, con eso. Monseñor aprovecha estas visitas para que le solucionen el problema que tiene con su obispo auxiliar. O lo llaman o me lo quitan, pero no me sirve el obispo auxiliar. Ya sabe usted que es Monseñor, ya se me va a venir ya se me olvidó el nombre. Revelo, Monseñor Revelo. Barrera está en Santana. Quiere que le resuelvan esa situación. Monseñor se reúne con Monseñor Desmet allá
ya en Bélgica, ya en la diócesis de Brujas, así se llama, y ya está listo para que en 1 o 2 días, porque el 2 es la fecha de entrega de su doctorado, y ahí mismo agarra camino. Estamos en el momento en que Monseñor se reúne con Monseñor Desmet para contarles cómo va con los sacerdotes, cómo va los belgas que están aquí. Ha tenido problemas con el padre Rogelio, tiene que ir a decirle. No me gustaría que sacrificar, en este caso usa la palabra sacrificar, a una persona, en este caso al padre Rogelio. Pero Monseñor Desmet, animado por el trabajo que Monseñor le cuenta y lo que él sabe, le dice que está dispuesto, si necesita más padres, con mucho gusto. Y Monseñor alaba esa actitud, porque de verdad, qué bueno que la diócesis de Brujas contribuye y contribuyó grandemente con el envío de varios sacerdotes belgas que vinieron e hicieron trabajo pastoral maravilloso en el país. Es muy largo el contenido, no quiero aburrirles, pero comentarles eso puntual de los Estados Unidos, porque así es como funcionan los estados. Oigamos a Monseñor. Jueves 31 de enero. Es otro día lleno de grandes satisfacciones y de muchos logros pastorales. Lo primero que recibí hoy fue la visita de el señor embajador de Sudáfrica ante la Santa Sede, quien venía a agradecerme mi preocupación en el secuestro del señor Dunn, embajador de Sudáfrica en El Salvador, que ha sido secuestrado y por el cual estoy mediando. Él quiso tener otros informes que yo pude darle y que le dieron mucha satisfacción, porque él dice que es un gran amigo del señor embajador Dunn. Vinieron a verme también 2 religiosas de Betania, salvadoreñas que trabajan aquí, y a las que yo saludé, diciéndoles que si se les ofrecía algo, y por eso traían una carta para la superiora general que vive en Santa Tecla. Luego me fui a la Secretaría de Estado, donde tenía cita con el cardenal Caseroli, el cual me recibió muy cordialmente y me preguntó sobre la situación del país y la función de la Iglesia. Me reveló que el embajador de Estados Unidos había venido a verlo con cierta preocupación de que yo estuviera en una línea revolucionaria popular, mientras que Estados Unidos apoya al gobierno de la democracia cristiana. Yo le aclaré al señor cardenal que no se trataba de una opción política, sino simplemente de buscar la justicia en la solución de los problemas de mi pueblo. Él me dijo que no insistía en esto porque la visita del embajador no tenía carácter oficial y que de todas maneras la Iglesia tiene que proceder no por complacer a las potencias de la tierra, sino de acuerdo con su fe y su conciencia en el Evangelio. También se preocupó el cardenal de que la defensa de los derechos humanos, las reivindicaciones del pueblo, no vayan a suponer una hipoteca de la Iglesia y de los sentimientos cristianos ante las ideologías, lo cual le dije, como ayer al Santo Padre, que era también mi preocupación de predicar la justicia social, la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo advertir a las fuerzas populares reivindicadoras el peligro de caer en ideologías extrañas. Le expliqué también que no podíamos hablar de un anticomunismo sin el peligro de que nos quisieran hacer cómplices de las injusticias de los ricos, que hablan del anticomunismo, pero no por defender principios cristianos, sino por defender sus intereses materialistas. Yo noté que el señor cardenal quedó satisfecho de nuestra conversación y me aseguró que oraba también mucho por El Salvador. Otro aspecto que es necesario consignar es cómo el cardenal veía que era justa mi perspectiva de que había que procurar salvar lo sano que hay en el actual gobierno y unirlo con lo sano que puede haber en los esfuerzos y apoyos populares. Me dijo que él creía que esa era la verdadera salida de nuestra crisis, lo cual me confirmó mucho en seguir defendiendo la parte sana del gobierno y esforzarla a que encuentre un diálogo con las bases populares, a las cuales también hay que advertirles de su peligro de perder los sentimientos cristianos
por una liberación temporalista. Después fui a la congregación para obispos, pero el cardenal Bayo no estaba porque el Papa lo había invitado a la misa de clausura del sínodo holandés, y tampoco el subsecretario, Monseñor Moreira, brasileño, a quien vi a la salida y me dijo que volviera dentro de un rato. Me dio oportunidad de ir a hablar a la congregación para la educación y tratar el asunto del seminario. Allá me encontré con el subsecretario y fue una fortuna, porque es una mentalidad abierta a los progresos que muchas veces escandalizan el tradicionalismo de nuestra iglesia, y me expresó en forma muy confidencial cuánto temía él por esa falta de apertura de la iglesia. Se alegró de encontrar criterios parecidos en mí y conversamos ampliamente de la situación del seminario, y me prometió hacer todo lo posible de conseguir lo más que pudiera y que me iba a comunicar. Me exhortó a tener mucho ánimo y a tener en cuenta que quien sigue esta línea progresista de una iglesia auténticamente fiel a los postulados del Vaticano II tiene que sufrir mucho y ser tenido también en perspectivas sospechosas, pero que la conciencia y la satisfacción de servir a Dios y a la iglesia valía por encima de todas las persecuciones. Fui luego a la congregación para los obispos. No estaba el cardenal Bayo, pero me atendió Monseñor Moreira, muy comprensivo, al que pude dejarle la carta que escribí al cardenal Lord Said, resumen de nuestras conversaciones en San Salvador, y le encarecí de manera especial resolverme el asunto del obispo auxiliar y tomar muy en cuenta la sugerencia de revitalizar la conferencia episcopal con nuevos elementos abiertos a las nuevas mentalidades de la iglesia. Me escuchó muy atentamente toda la problemática que yo pude explicarle, y le dejé también documentos de la conferencia episcopal, los cuales me prometió estudiar y conversar con Monseñor Bayo y hacer de su parte todo lo que estaba a su alcance. Terminado esto, fui a arreglar mis maletas al pensionato romano, a almorzar, y luego ya estaban las hermanas dominicas que nos llevaron al aeropuerto rumbo a Bélgica, en Alitalia. Eran las 4 de la tarde y nuestro vuelo fue feliz. Llegamos a Bruselas, donde nos esperaba el padre Juan de Plan y otros amigos salvadoreños y belgas que nos dieron una cariñosa bienvenida. El padre Juan dijo que tenía ya comprometida esta noche una reunión en Brujas, y allá nos fuimos sin preocuparnos de la cena, más que tomando un pequeño sándwich en el camino, y efectivamente después de una hora, un poco más de camino, estábamos en esta pintoresca ciudad que no pude conocer más que de noche, en cuyo salón parroquial estaba reunida una gran cantidad de fieles, que son miembros de comunidades eclesiales de base, iniciadas aquí por el padre Pedro, con el deseo expreso del señor obispo Monseñor Desmet, el cual se encontraba en el centro de la reunión. El padre Rogelio, que está de vacaciones, estaba dirigiendo la reunión y me presentó, que fui recibido con un caluroso e interminable aplauso. Saludé yo a la muchedumbre como un sentimiento de comunión, la alegría de sentirme como en la casa, saludar a Monseñor Desmet, agradecerle toda su colaboración para nuestra iglesia, y a todos los belgas que nos habían dado tan valiosa ayuda de personas, ayudas económicas y toda clase para nuestra pastoral. Después hubo otras participaciones de saludos, de solidaridad, y se me invitó a desarrollar algún tema que yo escogí con el tema de mi doctorado honoris causa, la fe y la política, lo que la fe puede dar a las realidades políticas, tomando de mi carta pastoral los servicios que la iglesia da en este tiempo de crisis, ante todo a partir de su identidad de iglesia. Y en segundo punto, lo que la fe recibe a cambio de este servicio al mundo es maduración en su creencia en Dios, profundo más sentido del pecado y conocimiento más hondo de Jesucristo, su encarnación y su redención. Que hay una reciprocidad entre el bien que la iglesia hace al iluminar la política y la política al profundizar la fe de los cristianos en su propia realidad. Después de varios saludos y recibir regalos de las familias de los sacerdotes, sobre todo de la mamá del padre Pedro, me fui al episcopado por invitación de Monseñor Desmet, donde platicamos largamente sobre la situación de los sacerdotes belgas en El Salvador, preocupándonos principalmente de la situación de Rogelio, al cual el mismo señor obispo aprecia y tiene reservas, igualmente que las que yo tengo, de modo que compartimos bien nuestra preocupación y nos propusimos no hacerlo víctima, sino al contrario, ayudarle fraternalmente
con el diálogo para que sea un buen instrumento de la pastoral de nuestra diócesis. Lo mismo hablamos del problema del padre Esteban Aliet y me alegro mucho de poderle dar buenas noticias de los otros sacerdotes y religiosas de su diócesis. Monseñor Desmet me dijo que qué otra cosa podía hacer, que él no tenía ninguna reserva para ayudarnos, que la divina providencia le ayudaría, aun cuando se tratara de sacerdotes que se quieran ir para allá, él con mucho gusto les autorizaría. Me admiró este sentido tan generoso de un obispo que ama de veras a la Iglesia universal y no ve solo los intereses de su diócesis. Ya era la medianoche, era curioso salir a medianoche de Brujas y regresamos a Lovaina, donde pudimos encontrar un poco de sueño en la casa de formación de América Latina que los padres belgas dirigen para preparar agentes de pastoral de Europa y principalmente de Bélgica para las diócesis latinoamericanas. Un hermoso cuarto me esperaba y así terminó, ya comenzando el nuevo día, la larga jornada que he tratado de describir en este diario. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, después de haber escuchado esto majestuoso de Monseñor Romero, cómo puede él equilibrar ese, voy a decir, el peso de la institución, de la iglesia institución, con la realidad de un pueblo al que él dispuso servir como arzobispo. Yo me quiero imaginar a Monseñor Romero terminando la visita en Roma, presintiendo que no va a volver a ver a Roma y ahora se mueve a Bélgica a recibir un doctorado y ya solo tiene un día de estar en Bélgica porque estamos en el 31 de enero y solo le queda el 1, si acaso puede hablar con alguien, y el 2 recibe el doctorado y el 3 sale de regreso, está planificado. Y admiro cómo le dan cariño, afecto, valor, ánimo a Monseñor, sin saber que apenas le quedan 50 días, menos de 50 días, para que sea asesinado. Estamos en el 31 de enero, 28 días de febrero y 20 días de marzo, 48 días. Pocos días. Bueno, pensemos que quedan 2 meses. Es poquito lo que le queda de vida, y en los movimientos que él está haciendo se nota el trabajo de Monseñor como iglesia más que trabajos como Estado. Yo sé que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a distinguir iglesia de Estado. Vemos a un obispo, a un sacerdote, a un arzobispo con sus ornamentos, con su vestimenta, y creemos que solo es iglesia. No, también es Estado, y Monseñor lo deja bien claro hoy. Lo que pasó con el embajador de Estados Unidos es sumamente delicado y se lo sigo subrayando porque así es como se mueven las influencias. Ayer finalizamos la primera parte de esta carta o documento a los Efesios. Hoy entramos en la segunda. Hay temas demasiado bien elaborados para que puedan ser de San Pablo. Vamos a seguir insistiendo en esto, porque se escucha mucho todavía, así funciona esto. Muchos predicadores siguen diciendo carta de San Pablo a los Efesios y lo vamos a seguir escuchando, porque la iglesia lleva un gran proceso para que acepte, para que corrija. Así como les costó decir esta carta no es de San Pablo cuando le arrancaron la carta a los hebreos. Yo entré al seminario todavía leyendo así, carta de San Pablo a los hebreos. Después ya nos dijeron, no, esa no es de San Pablo, y la fuimos quitando. Pero hay 6 más que hay que quitar. Una de estas es los Efesios, y las que vienen también. Vamos a ir quitando las otras que vamos a estudiar
antes que llegue el final del año litúrgico. Tenemos, por ejemplo, las cartas a Timoteo, a Tito, que no son. Vamos a tratar de explicarlas en su momento. Estamos iniciando la segunda parte de esta carta documento a los Efesios. Vamos a leer capítulo 4, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reitero, demasiado bien elaborado para que pueda ser de Pablo. Pablo no alcanzó a llegar a tener la conciencia de lo que está hablando. Podemos decir que esto es una pseudonimia. ¿Se acuerda que hemos usado esa palabra? Alguien usó un seudónimo. Me llamo Mauricio, pero digo que esta carta la escribió Pablo y lo firmo como Pablo. Pero a la hora de estudiar, de analizarla, nos damos cuenta que no es posible que sea de Pablo. Pablo no pensaba así. No le dio tiempo, porque esto obedece al avance del desarrollo de lo que llamamos movimiento de Jesús, hasta que se va conformando la iglesia en forma definitiva. Como es pseudonimia, y Pablo seguramente cuando se escribe esta carta ya fue asesinado, pero se sabe que Pablo estuvo preso, entonces le podemos llamar cartas de la cautividad, o sea, cartas escritas desde la cárcel, pero es una pseudonimia. No fue real que Pablo escribiera esto que estamos leyendo estando en la cárcel. No es real, porque los conceptos que se vierten están demasiado elaborados. Son lo que les decía, como una encíclica, como una bula papal. Está consultado, está consensuado, está depurado, y Pablo no podía, porque no era esa su concepción. Vamos a tratar de desglosarla. Yo, que estoy preso por el Señor, preso, pseudonimia, digamos que el que escribió la carta es Pablo y está preso, carta de la cautividad. Esto es una pseudonimia. Los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. ¿Cuál es la vocación que han recibido? Ustedes, que eran despreciados porque no son del linaje de Abraham, no son hebreos, no son judíos. Entonces, por la misericordia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ustedes ahora son igual que los judíos, herederos de esa gracia de ser hijos de Dios. Primero fueron los hebreos, pero había algo escondido ahí, oculto, que era que cuando llegara Jesucristo nos iba a hacer dignos a todos y a todas de la misma bendición que eran dignos los israelitas, los judíos. Ustedes han sido llamados, ustedes han sido invitados a este banquete, a esta unidad, a este vínculo. Hasta aquí, pseudonimia. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente. Hay características del judío y características del cristiano. Las características del judío se concentran en la ley. Infringiste la ley, pecador. Aquí no. Aquí estamos hablando de una actitud de trato mutuo. Llévense bien. Sopórtense. Hagan vida, hagan comunidad. Hagan presente el amor de Dios entre ustedes. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. El concepto de espíritu
en los tiempos de Pablo no estaba tan desarrollado como lo presenta esta carta documento a los Efesios. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si hay paz, hay espíritu. Si hay espíritu, hay paz. Traten de conservar esto. Hay un solo cuerpo. La idea de cuerpo, esto es bien lejano a los tiempos de Pablo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta unidad de cuerpo y espíritu es bien posterior. Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. No da el tiempo, porque hay bastante que decir sobre esto, pero quiero concentrarme en la palabra bautismo. Usted no va a encontrar en Pablo la práctica del bautismo. La circuncisión sí, circuncidó a Timoteo. La práctica del bautismo es una práctica del grupo de los 12. Aquellos se querían matar porque la cárcel estaba abierta y pensó que se habían fugado Pedro y los compañeros. Y le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos. Le lavó las heridas, lo invitó a la casa y allá ese grupo de presos, Pedro, Santiago y Juan, bautizaron al carcelero con toda su familia. Hay una práctica del bautismo que proviene del grupo de los 12. Pablo no tiene la práctica del bautismo. Y si no, hubiera bautizado cantidades de gente, los que llegaban con él, a las comunidades, a todos los hubiera bautizado. La práctica de Pablo no era el bautismo, era la circuncisión. Y cuando va a Jerusalén, en aquel capítulo 15 que se da el concilio, donde acuerdan que no es obligación circuncidarse, San Pablo más adelante se inventa un concepto de circuncisión espiritual. Circuncisión material, circuncisión espiritual. Y el grupo de los 12, ellos sí tienen la práctica del bautismo. Aquí, en este documento, ya está definida la palabra bautismo. Un solo bautismo. Por eso, en la Iglesia Católica, cuando alguien que ha estado en la Iglesia Evangélica se hace católico, aquí no le volvemos a echar el agua. Un solo bautismo. Pero si un católico se hace de una iglesia, lo van a meter a la poza, al río, a la piscina. Aquí no. Aquí un solo bautismo, porque es un solo Señor, un solo Dios y Padre, que está en todo. Tenemos esa conciencia en la Iglesia Católica, basado en esta carta documento a los Efesios. Nunca rebautizamos a nadie, aquí no. Si viene casado allá, sí, porque ese casamiento, matrimonio, ese no es reconocido. Sí, tenemos que volver a casarlo por la iglesia, eso sí, porque este matrimonio en la iglesia, eso ya es doctrina, esto es lo único que vale. Allá, un pastor cualquiera no es ministro de la iglesia, instituido para celebrar un sacramento. No se dice administrar, celebrar el sacramento. El concepto de bautismo es algo muy bien configurado, bien pensado. Y esto tiene que ver con la parte final del siglo I y la parte primera del siglo II, que fue seguramente cuando se logró terminar del todo esta carta documento a los Efesios. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 59, y dice lo siguiente. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?
¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. De esta lectura, en la iglesia se ha configurado un concepto que se llama los signos de los tiempos. Yo sé que usted, que ya lleva varios meses y algunos llevan varios años escuchando este programa, ya puede distinguir lo que es una interpretación fundamentalista de una interpretación contextual, analítica, exegética, que es lo que tratamos de hacer aquí nosotros. Cuando la iglesia mira este texto de Lucas 12, 54, 59, y Jesús compara si la nube se coloca en el occidente, va a llover y llueve. Si la nube se pone, el viento sopla del sur, dice, va a hacer calor. El viento del norte es frío, el del sur es calor, viene del mar. Cuando alguien analiza estos signos y no entiende lo que está pasando a su alrededor, es un hipócrita. En la cultura nuestra latinoamericana tenemos un afán, y por eso me gustó el video del Papa que estaba viendo esta mañana. A nosotros y nosotras nos corresponde velar para que el pueblo mayoría, esté bien atendido. Para que el pueblo mayoría no sea explotado ni excluido. Hay una época de nuestra historia que la gran consigna era no a la explotación. El tema es que la tecnología poco a poco va dejando gente sin contrato. No necesitamos gente. Hoy tenemos robots, tenemos inteligencia artificial. Vamos excluyendo. A mí me gusta mucho cuando hay personas que manejan la inteligencia artificial, y el Papa en este video lo dice muy bien, que cuando incorporamos inteligencia artificial sea para hacer más fáciles las cosas, no sea para excluir a la gente. Una computadora puede hacer el trabajo de 1000 trabajadores. Y el Papa dice, no sean arrogantes, no sean ofensivos. La inteligencia artificial, que no los haga dioses, que no los haga arrogantes. Que la tecnología sea, si le damos la palabra a la tecnología, muy pronto el pueblo será totalmente excluido. Ya decíamos hace unos 10 años, ser explotado iba a ser un lujo porque estás trabajando. Ahora ni trabajas, y como no trabajas no te explotan, pero no te dan una fuente de trabajo. Y te vas a morir de hambre. Por eso, con razón, las nuevas familias ahora prefieren tener mascotas, no hijos. Y la población poco a poco va a ir en un decrecimiento. Lo han dicho los últimos estudios. Dentro de 30, 40, 50 años, nuestro
continente americano, que era muy floreciente en personas, va a ser igual que Europa. Va a estar lleno de viejos, porque no hay juventud, no hay niñez. Nadie quiere tener hijos, solo mascotas, chuchos, gatos, loros, lo que sea. Ese es el modelo de familia. Jesús le dice hipócritas, y se lo dice a la muchedumbre, porque están viendo lo que ven y no logran entender. Están haciendo algo nuevo y no lo ven. ¿Quieren seguir con el Sanedrín? ¿Quieren ser serviles al imperio? Aquí hay algo nuevo. Y no lo ven. No lo ven. Lo mejor fuera ponernos en paz entre nosotros y nosotras. Porque si no, el Sanedrín oprime. El imperio romano oprime y mata. Si no le damos interés a lo nuevo que está presentando Lucas, somos víctimas del Sanedrín, somos víctimas del imperio. Ustedes deciden. ¿Quieren ser hipócritas? Ven las nubes y no ven lo que está pasando aquí con este que les habla. Esta es la demanda de Jesús. Los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar. Monseñor Romero es un maestro en signo de los tiempos. Monseñor Romero entendió muy bien los signos de los tiempos. Los incrustó en la realidad y ahora Monseñor es el santo no solo de América, sino el santo de muchos pueblos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.